Ok, buenos días, buenas tardes, noches, porque no sabemos a qué hora nos ven. Este es su programa ONIS en vivo y estamos con el profesor Luis Tejada Rivera para hablar una película del año 1999, casi profética la película, porque justo se da para el cambio del milenio. Y la película es Matrix, de las hermanas Wachowski. Ya no son hermanos, ya ahora son hermanas, se transformaron, se cambiaron de sexo. No entiendo por qué suceden esas cosas, pero creo que estamos en la Matrix. Bueno, profe, quisiera saber su comentario acerca de esta película primero, para ir hablando después acerca de la simbología que tiene la película y todas esas cositas pues, que vamos nutriendo de intelectualmente a las personas, ¿no? Su opinión, por favor, primero de la película Matrix. Muy bien, buenas con todos. Eh, bueno, Matrix se inicia curiosamente dentro del avance de las tecnologías, ¿no? En este caso el Internet y todas esas cositas, ¿no? Porque y nos plantea simbólicamente un enfoque de un mundo, ¿no? Un mundo ligado justamente a a la tecnología del Internet y todas esas cositas, ¿no? Un mundo Ujú, muy interesante, ¿no? Hablando curiosamente de los programas anteriores en cuanto a los sueños, ¿no? Es ujú, un mundo claro. de sueños, ¿no? Claro, la ficción es esa en realidad, pues, ¿no? Un, eh, un mundo de, de- 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 de sueños, de factores oníricos que nos permiten, pues, imaginar, volar, ¿no? Toda esa cosita. Entonces, Matrix, sinceramente, pues, su primera película fue interesante en ese aspecto, ¿no? De marcarnos estar situados dentro de un programa de internet, ¿no? Necesariamente, y a través de ello se pasa bíblicamente puesto una serie de historias, pues, ¿no? Bíblica, filosóficamente también, ¿no? Una serie de historias que los productores y los directores lo han trabajado bien, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, porque Ujú. nos presenta un aporte, una forma de ver nuestra vida también, ¿no? Porque al final queda la inquietud, estaremos en un Matrix, ¿no? Seguimos viviendo a través de lo que es la película Matrix, ¿no? Y todas esas cositas, ¿no? Ujú. Sí. Claro, bueno, profe, no sé si usted sabe, pero el verdadero creador de la Matrix no fue las hermanas Wachowski, sino Phil K. Dick, un escritor Ah, mira, norteamericano, estadounidense, ya. hizo la novela Blade Runner. Bueno, en realidad el título no se llama así, eso lo pusieron el director Ridley Scott, que se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Mm, Y eso no sale necesariamente de ¿cómo podríamos llamarlo? De una de sus novelas o uno de sus cuentos, porque él tiene un montón de cuentos que han sido ya adaptados, la Matrix. Él lo habló en una conferencia de prensa, en un estudio que hicieron para una universidad, lo llamaron a finales de los años 70, y él decía de que él vivía, así lo decía, casi textual, ¿ah? Que él vivía en varios mundos alternos, en varias ujú, realidades. Inclusive hablaba latín y que era un soldado romano y que podía hacer curaciones. ujú, Entonces, todas esas cosas las crea él. ujú. Yo no sé si tiene usted alguna información acerca de este escritor o conoce alguna otra, porque yo recuerdo, aparte de Blade Runner, me acuerdo de una película de Schwarzenegger que se Ujú, llama Vengador del Futuro, no sé si usted también la ha visto, que también tiene esas halos de la memoria, de memoria de borrada, ¿no? O ujú, la de los precognitivos de la película de Minority Report ujú. de Tom Cruise, ¿no? No sé si las conoce usted o si conoce otra película que sea famosa, ¿no? Sobre las novelas de Phil K. Dick. Claro, lo que conozco de él son sus juegos de escenas que hace, ¿no? Mm, Muy propio de una página de internet, pues, ¿no? De poner páginas superpuestas, en realidad, ¿no? Ir ujú, atrás, hacia adelante, ¿no? Porque esto con Schwarzenegger, por ejemplo, iba hacia el pasado, hacia el futuro, ¿no? Presente, etcétera, y manejaba bien las escenas, ¿no? Una ujú, secuencialidad de escenas que rompían el espacio, en realidad, pues, ¿no? Y ujú. eso es interesante. Su propuesta ha sido así siempre, ¿no? Dentro de este director que usualmente, pues, eh, lo conozco por ese lado, pues, ¿no? Ujú. Ahora, yo me acuerdo que, no sé si te acuerdas de esta serie de Sueños Eléctricos o Electric Dreams, no sé si, yo me acuerdo que se la presté, Ya. no sé si la Ujú. recordará, Sí, 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 y sí.
acuerdo mucho de este capítulo que no tiene que ver mucho con el tema de Matrix, pero me acuerdo el padre Cosa, que era un extraterrestre, ese chibolo que se defiende de su papá, ¿no? Que eso deberíamos también hablar un capítulo de esa serie, porque a menos ese capítulo me gusta mucho, ¿no? Más que las otras, ¿no? Ahora, profe, Matrix tiene bastante simbología bíblica. Neo, por ejemplo, creo que es Jesucristo, ¿no? Morfeo creo que, bueno, no sé qué cosa podría ser Morfeo, pero me acuerdo de la ciudad de Sion también, ¿no? Nos puede hablar acerca de eso? Claro, sí, o sea, es interesante porque no solamente tiene la simbología bíblica, sino la simbología griega, ¿no? Podemos Mm, tener a este personaje, a Zeus, y al héroe de esta película como uno de los hombres dioses, ¿no? ujú, Ligados a Grecia, y en la bíblica sí, o sea, sí. Este personaje está muy ligado a Jesucristo, y lo que él hace está ligado a Dios, pues, ¿no? ¿No? A ujú, través de ello es donde marcha toda la secuencialidad de las escenas de la historia. O sea, necesariamente es una opinión de repente muy personal esto de marcarlo en un aspecto bíblico, ¿no? Porque también hay un aspecto ujú. filosófico también, ¿no? Entre idealismo y materialismo, una lucha constante entre los dos, ¿no? También se da. Entonces, trata necesariamente la historia de aplicarse a diversas psicologías y a diversas ciencias también, pues, ¿no? ¿No? Y eso es lo que se ve, es multifacética en realidad. Ah, ya. O sea, hay una cosa que también, digamos que está ligado también a Phil K. Dick, es por ejemplo que él era una persona muy cristiana, y usted me ha hecho acordar un tema. Él como que él vivía en esa parte de ser idealista, o sea, Ujú, mantener una parte espiritual, pero también había un materialismo en él muy marcado. Me acuerdo de una novela de él que se llama El hombre en el castillo. ujú, Al final le revelan el número a una de las protagonistas, que es, bueno, no voy a decir el número, pero, porque estaría spoileando, pero le revela un número que la verdad está en el interior de la persona. ujú. Así, y eso queda, y eso le pregunta a uno de los personajes, le pregunta al otro, ¿no? O sea, usted lo conoce este número, usted sabe lo que significa. Entonces, y el hombre del castillo trata sobre un mundo paralelo en donde los Ujú, nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial. ujú. Ya. O sea, y en este mundo supuestamente que nosotros vivimos, ellos nosotros han perdido, los nazis han perdido, ¿no? Entonces, Ujú, como que ese mundo es catastrófico y este mundo es un poquito más de luz. ujú. Entonces va por eso, me parece que su camino va por eso, ¿no? Una búsqueda de la verdad interior, ¿no? Claro. Ahora lo que quiero aclarar es una cosita, ¿no? En cuanto a la filosofía. Si decimos idealismo, estamos necesariamente representados por Platón, ¿no? Por las ideas de Platón. Y si decimos materialismo, estamos representados por las ideas de Aristóteles, ¿no? Acá no Ah, hay claro. izquierda-derecha, ni Marx, ni nada de eso, sino estamos hablando necesariamente desde los orígenes, ¿no? Desde donde se plantea el idealismo y el materialismo, ¿no? Hasta ahorita hay una lucha tremenda entre ambos lados, ¿no? Hay platónicos, aristotélicos, ¿no? Sabemos que los dos eran Ujú, muy extremos muchas veces, otro ligado a la parte emocional, como Platón, ¿no? La parte de ensoñación y todas esas cositas, y Aristóteles pues ligado al razonamiento lógico, ¿no? Que es ujú, una de las grandes aprendizajes que tenemos de la filosofía, ¿no? Ese es ujú, entonces sí, sí, en ese sentido sí hay visiones cristianas, sí hay una interpretación bíblica, puede ser adrede o no, porque me imagino que sea adrede, porque mucho de a veces los nombres, ¿no? Namundocore, por ejemplo, ¿no? Que era el rey de los ya. sueños, creo, me imagino, bíblicamente también está puesto ahí, ¿no? La nave creo que se llamaba así, ¿no? Y Entonces, Nabucodonosor, sí. claro, curiosamente no se puede decir que ha sido, saltó de porque por sí, sino que fue un estudio previo, ¿no? Ujú, Y darle semejanza con lo bíblico, pues, ¿no? ujú. Yo he escuchado también que existe no sé si ha escuchado usted acerca de los papiros de Sion o los papeles de Sion, los señores de Sion, no sé si escucharon una vez usted eso. Ujú, Pero yo he ujú, escuchado algo de eso que salió en Rusia y que, bueno, dicen que eran falsos, ¿no? Pero justamente hablaban de la dominación del mundo, ujú. esos papiros, mediante la religión judía. No sé si había escuchado eso. Claro, claro, Mm, son a veces parte de los evangelios no revelados, pues, ¿no?
que Ujú, también ahora está en una lucha tremenda, y que sería bueno verlo también más adelante con Enigma, ¿no? Que es una película que vierte bastante interés en todos los evangelios creo que es de Mateo, de Simón, no sé, pero que habla mucho de los evangelios no revelados, pues, ¿no? Y mm, es interesante esa película en base a eso. Entonces, sí, sí, hay toda una secuela, hay todos unos orígenes de planteamiento de Matrix, ¿no? Que ha sido estudiado y ha sido aplicado dentro de la película, ¿no? Y esa es la parte simbólica que hay que valorar también dentro de Matrix, ¿no? Es ujú. el simbolismo. Justamente el simbolismo es cuando nos lleva un poco a inquietarnos, a decir, estaremos en una Matrix, ¿no? Es, Viviremos dentro de una Matrix, ¿no? Es lo interesante que la ujú, película nos invita a, a reflexionar. bueno, a crear esos interrogantes, pues, ¿no? Ujú. Profe, yo sí creo que sí vivimos en la Matrix, profe, estamos controlados. No, bueno, Bueno, al menos con lo que hablamos, con lo del programa anterior acerca de estas de que estamos prácticamente como muertos, ¿no? O sea, yo digo, creo claro. que sí, ¿no? Que sí está escrito, porque supuestamente nuestro destino ya es escrito, solamente hay que seguir. Entonces, yo creo que sí estamos. Creo, ¿no? No sé. No sé. Claro, no, no, y es curioso porque indagando sobre el modelo psicológico también, que lo te había comentado, que la profesión de la lingüística no acepta que estemos viendo una realidad, ¿no? Una real realidad, sino es una realidad de sueños, soñamiento, que lo ponen ellos, Claro. ¿no? ¿No? Entonces ese también es inquietante, pues, ¿no? Ver si Mm, al estar despierto estamos vivos o estamos muertos. Pero claro. lo otro que a mí me es más apasionante, ¿no? Si al estar despierto estamos soñando o al estar con los ojos cerrados estamos dormidos realmente, pues, ¿no? Mm, Ese es el efecto, ¿no? Porque curiosamente hay símil ahí, pues, ¿no? Cuando nosotros estamos con los ojos cerrados, podemos viajar, salimos de nuestro cuerpo, vamos a otro sitio, etcétera, ¿no? Cuando estamos con los ojos abiertos, no. Tenemos que ir a la calle, tomar un micro, si no hay micro no podemos salir, etcétera. O sea, es como si fuera muy limitado esto de, ¿no? De la vigilia, necesariamente. Y al claro. estar, pues, dentro de los sueños oníricos tenemos una gran cantidad de alternativas, ¿no? Ujú, Y eso también está catalogado en las terapias, por ejemplo, actualmente que estamos todos encerrados, siempre se sugiere, pues tienes Netflix, tienes Amazon, ¿no? O tienes un Disney Plus, etcétera, sumergirte en las películas, ¿no? Ver películas ahorita ujú, no es un efecto de ociosidad, ¿no? Porque van a decir, ah, qué ocioso viendo películas en vez de hacer tal cosa, ¿no? No, es una forma terapéuticamente de ir, no evadiéndose, sino ir relajándose y ir proyectando nuestra mente a otros lugares, ¿no? ¿No? Y eso es interesante, o sea, siempre he dicho, ¿no? A veces uno no conoce Francia, pero lo tiene muy a flor de piel porque ha visto muchas películas francesas, entonces eso pues pareciese como que realmente hayamos viajado alguna vez a Francia, pues, ¿no? Y para mí eso es una riqueza muy importante que tenemos también que aprovechar. Ujú. mm. Sí, bueno, sí, profe. A veces, hace poco yo tuve un sueño con Hilton, hasta que bien Mm. quemado, pero Claro. Franco, me volaba las pirámides, pucha, que bien rayado ese sueño. Sí, ¿Qué sí. significará? Prefiero no saberlo, prefiero no saber. Ahora, hay una cosa que a mí me parece que la película es una, o sea, es ciencia ficción, ¿no? Hasta Sí. cierto punto puede ser una distopía, ¿no? Ujú. Pero sí, yo me pregunto hasta qué punto el ser humano podría llegar, que creo que ya estamos poco cerca, a que nos implanten algo con los robots, ¿no? O sea, con máquinas, porque eso es lo que al final el pata descubre que somos, ¿no? O sea, Claro. y me acuerdo que tiene como unas cosas acá, como unas conexiones, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que no sé hasta qué punto eso lo podía relacionar yo con Avatar. Porque Ujú. Avatar también, no sé si se acuerda, tenían la cola para conectarse con Claro. los animales, ¿no? Ujú. Eh, obviamente eso es muy diferente porque unas cosas es la máquina y otra cosa era la Ujú. parte sagrada que ellos tenían, ¿no? En Avatar, que es muy Ujú. diferente, ¿no? Ujú. Eh, Eso es lo que a mí me intriga, por ejemplo, que si algún día llegaremos a eso, por ejemplo. Eso es algo que me perturba, al menos en estos días, más aún, ¿no? Como estamos encerrados y que están diciendo, "No, nos van a poner un chip". Entonces, yo hasta creo que hay un profeta que habla acerca de eso, creo que Nostradamus Ujú. habla de eso. Claro.
Pero para mí me parece que eso ya es la parte material, ¿no? De que somos Mm, controlados y hacemos lo que queremos, está condicionado mucho a la psicosis colectiva, ¿no? A todas estas mm, propagandas sociales que se presentan, como por ejemplo el virus, ¿no? Que todo el ujú, mundo habla del virus, entonces prácticamente estamos controlados por alguien que está más allá del virus, ¿no? Porque encontramos muchas teorías, subteorías, etcétera, y realmente eso también nos confunde. Pero es parte de ese plan, ¿no? Ese plan de psicosis colectiva, ese plan de controlar a las personas mentalmente, pues, ¿no? En ese sentido sí, porque en nuestro caso sucede algo muy importante, la sugestión, ¿no? Somos mm, sugestionables. Ya, entonces, y pasa que, y basta que no pase solamente en nuestro país, sino en muchos países y a nivel mundial, ya la sugestión crece, pues, ¿no? Y en eso estamos ahorita, pues, ¿no? Ahorita encontramos muchas conspiraciones, muchas, digamos, teorías, etcétera, pero para mí está dentro de ese control, ¿no? Que batalla, que lucha, que guerrea, ¿no? Porque solamente hay siempre una guerra, hay dos contrincantes, ¿no? Que es bueno y que es malo. Pero en base a mm, ello ya vemos el producto final, pues, ¿no? Pero yo ujú. sinceramente sí siento que estamos controlados o nos quieren controlar, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, es algo muy dable, ¿no? Pero que sí hay que tener en cuenta bastante que somos personas razonadas, personas independientes, personas que tomamos conciencia por uno mismo y eso debe ser prevaleciente siempre, pues, ¿no? Cada cosa que nos Mm, pase, estudiar, investigar y eso nos va a ayudar bastante a tener una opinión personal, digamos, lógica, adecuada, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Ujú. claro. Hay una cosa, por ejemplo, que hemos estado hablando de esa, la parte simbólica de la Biblia, la pastilla que entrega Morfeo a Neo, yo Ujú, diría que es la manzana del conocimiento, profe. O sea, ujú, al menos en la Biblia, en el Génesis, está un poco eso, ¿no? O sea, te doy esta pastillita o la otra ujú. para que te olvides, ¿cuál eliges? ¿No? No sé si, por ejemplo, esa analogía también podría existir dentro de la película, ¿no? Porque se supone que nos castigaron por comer esa manzana, ¿no? Dic que nos Claro, castigaron, no sé. claro. Sí, sí, es muy posible esto. Adán y Eva siempre ha sido pues simbólico también, ¿no? Adán Mm. parte de nada y Eva parte de ave, ¿no? Ave en la nada, Ah, ¿no? Es ah, un modo de meditar muy interesante, pues, ¿no? Porque nos lleva a fases muy superiores, ¿no? Entonces, en ese mm, sentido está muy ligado este simbolismo de Adán y Eva, ¿no? Porque no estamos acá hablando de lo que la historia bíblica nos dice, sin faltar el respeto a la Biblia necesariamente, pero sí hay negaciones donde dice de que es algo simbólico que sugirió con Adán y Eva, ¿no? Entonces, en base a eso, sí, esa pastilla pues tiene un poco esa finalidad, pues, ¿no? O bien es un placebo, porque también es mm, activar en la parte interior de nosotros, activar todos esos talentos, todas esas facultades que nosotros tenemos, que todos tenemos, y que está muy dormido muchas veces, ¿no? mm, Y al hacer hipersensible todo eso, necesariamente pues sentimos que la pastilla pues es lo máximo, pues, ¿no? claro, la glándula pineal. Así es, claro, Glándula claro, pineal, claro. claro. Hay ahorita no me acuerdo el nombre del poeta, pero en el siglo XIX había un poeta que una banda en Estados Unidos se puso la doors, las puertas. Ujú, Y el poema decía, no recuerdo bien, o sea, pero es algo así como, ¿no? Cuando las puertas de la expresión se abren, ujú, el hombre será tal como es, infinito. ujú, Y eso me hace recordar un poco a lo de Neo, ¿no? Porque Neo no creía ujú, que podía desarrollar ciertos poderes. Al final el pata volaba, paraba ujú. balas. ¿Qué no hacía en la Matrix, ¿no? Claro. Eh, yo me pregunto, ¿algún día podría esta realidad ficticia convertirse en realidad si despertáramos Yo de este pienso que sueño? paralelo a nuestra vida común y corriente que todos tenemos, hay también indicios de otros mundos, otras hermandades donde están, ¿no? Ejercitando mucho esto, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, poco a poco tiene que haber un desborde de todo esto, ¿no? De poder, más que nada, aceptar, ¿no? Que existe facultades y poderes dentro de cada uno de nosotros que están dormidos y dormidos por ese sistema o esa
ese plan de que rechacemos, que sintamos miedo, que que no es posible, que no, entonces, y eso hace que la persona pues no busque, ¿no? Pero hay muchos conocedores de la filosofía oriental que sí, ya están en esa búsqueda, han encontrado esa búsqueda, ¿no? Y yo creo que sí, pues, ¿no? Me acuerdo mucho de Ocho, por ejemplo, ¿no? Uno de los filósofos Mm, que él, por ejemplo, siempre inducía eso, ¿no? Inducía a la meditación, inducía, digamos, a valorar necesariamente nuestra parte interior, ¿no? Y yo creo que mientras valoremos más nuestra parte interior, podemos más, ser más fluidos, ¿no? Hacia ir a otros mundos, etcétera, pues, ¿no? Eso sí, ujú. ¿no? Eh, Profe, bueno, posiblemente lo que le voy a preguntar no tenga nada, mucho que ver con lo que estamos hablando, pero ¿qué tan importante es conocerse a uno mismo? Mira, es sumamente importante, ¿no? No es porque Sócrates lo dice, no conoces a ti mismo, ¿no? Sino Ujú, porque en realidad escuchamos mucho esto de la venida de Jesús, la nueva venida de Jesús y todas esas cositas, pero yo me acuerdo mucho de esa filosofía que decía lo que es arriba es abajo, ¿no? Que ese Jesús mm, necesariamente está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y que si no estuviéramos dormidos en esa facultad hipersensible de poder darse cuenta, ¿no? Entonces, porque se llama hiperestesia humana a la y sensibilidad, ¿no? Que se maneja y que a veces los actores lo realizan también en sus entrenamientos para poder percibir con todo el cuerpo, ¿no? Percibir sensiblemente. Entonces, mientras nosotros no podamos percibir sensiblemente, no podamos conocer que sí, está dentro de nosotros, todo eso es lo que bíblicamente se habla, ¿no? Porque muchas veces estamos de afuera, de adentro hacia afuera, que es lo más normal, y de afuera hacia adentro, ¿no? Que es lo que mm, justamente nos crea mucho miedo, porque claro, desconocido siempre va a dar miedo, ¿no? Entonces, y en ese sentido siempre es un factor de todo estos, esta psicosis, un poco que estoy hablando anteriormente también, pues, ¿no? Ujú. claro. Ahora, cuando uno va en contra de uno mismo, ¿qué es lo que nos produce emocionalmente o psicológicamente? Por ejemplo, digamos, eso pasa a mucha gente, ¿ah? O sea, yo, por ejemplo, cuando uno es adolescente, tiene que decidir qué carrera tomar y la familia te dice, no seas actor, no Ujú. seas pintor, no seas abogado, médico, porque tu papá es ingeniero, porque tu papá es administrador o porque tu papá es doctor, Ujú. medicina. Tú tienes que estudiar eso y no lo que te llama tu ser, Ujú. porque eso es lo que pasa, al menos yo siento eso es lo que pasa con Matrix, ¿no? Si nosotros no Claro, escuchamos a nuestros, nos vamos a quedar totalmente dormidos. así es. Sí, claro. Yo me acuerdo de mi abuelita que nos decía, por ejemplo, estudia la carrera que tus padres quieran, pero puedes estudiar tu carrera y hagas tú todo lo que quieras, ¿no? O sea, Mm, o sea, no decía no ni sí, ¿no? Simplemente estudia lo que ellos dicen, después tú terminas tu carrera y haz todo lo que tú quieras, ¿no? Porque en realidad ujú, es eso, o sea, hay vocaciones, ¿no? Hay personas que de una u otra manera, y todos nosotros estamos ligados a una vocación. El que es actor, por más que sea médico, termina como actor necesariamente, ¿no? El que es abogado también, por más que sea abogado, termina como actor si su vocación es ser actor, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas historias de los grandes actores también, ¿no? Entonces, ujú, en ese efecto, hay cosas que no se pueden negar de uno mismo, ¿no? Por eso, al conocerse uno mismo, eh, tiene que tomar en cuenta la aceptación de uno mismo, ¿no? Como también la ujú. autoagresión, ¿no? Muchas veces en psicología se llama la proyección, o sea, una persona que habla mal del otro, no, es una proyección de él, se dice, ¿no? Está hablando Ya, mal del mismo, ¿no? ¿No? Es como un espejo, es retroactivo, es una cosa así. Y en realidad ujú, es cierto, ¿no? Porque el que agrede a sí mismo se va a agredir a los demás también, pues, ¿no? Entonces, el que necesariamente quiere, ama a los demás, se va a amar más a sí mismo, ¿no? Eso es ujú, retroactivo, eso es muy importante también, y lo hemos visto en muchos casos también en ese aspecto, ¿no? Entonces, ujú. si uno no se conoce a sí mismo, en realidad vive renegado de sí mismo, pues, ¿no? Vive resentido de sí Claro, mismo, por más que ya no fui yo, es el mundo el que me hace así, no. Porque así cuestiones el mundo externo, también estás cuestionando tu mundo interno, ¿no? Y eso es tener cuidado ujú. bastante, pues, ¿no?
esa filosofía y psicología del oriental siempre es una base muy importante y determinante en nuestras vidas, ¿no? Fritz Perls, muchos grandes psicoanalistas, o psicólogos han tenido primero que tener la experiencia de la filosofía oriental para darse cuenta de lo que están haciendo y retomar de una forma muy, muy profunda, muy interna del ser humano, pues, ¿no? Y eso es muy, muy interesante también, pues, ¿no? ¿No? Ujú, Es un poco la experiencia personal también, pues, ¿no? Occidentalmente nos hace científicamente teórico, digamos, ¿no? Mientras que el Oriente, pues, nos descompone, nos quiebra toda esa mentalidad y retomamos al ser humano tal como es el ser humano, ¿no? Eso es ujú. lo interesante, ¿no? Ujú. Ahora, profe, qué tan importante es hacer las cosas no por obligación, sino por amor, ¿no? Eso creo que es también un poco que nos dice esa película, no nos lo dice así textual, Claro, ¿no? claro. Claro, pero sí nos dice eso, ¿no? O sea, digamos un poco inconscientemente nos dice, es por ahí, por este lado, ¿no? No es por el lado material, ¿no? Sino es por el lado del amor. Claro, Y, claro. y eso es, por ejemplo, a mí me gusta bastante el mensaje de la película, a pesar de que la película no lo dice en la primera parte, Ujú, pero está recién al final, ¿no? Todo ujú. lo que hacemos tiene que ser hecho con amor, si no, ¿de qué sirve? O sea, y me acuerdo una frase de Facundo Cabral que decía, si tú trabajas y trabajas con odio, con veneno, le estás dando de comer a tus hijos veneno, odio. Así es. Entonces, Ujú. eh, entonces, eh, entonces, es así, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas con amor, si no, mejor no las hagas. Claro, es con lo que pasa actualmente en nuestro país con el virus, ¿no? Hay dos Mm, cosas muy importantes. O somos responsables o nos sentimos obligados, ¿no? Y la mm, cosa aquí es determinante. O somos responsables con nuestra vida o nos sentimos obligados de vivir, ¿no? Si a uno que se mm, siente obligado a vivir le ponen, digamos, normas, ahí comienza pues a guerrear, ¿no? Y hacer lo que la mm, norma le dice que haga, ¿no? Y mm, encontramos muchos casos de que no hacen caso a las leyes, etcétera, ¿no? Y es por eso, es clínicamente, seguramente por eso, ¿no? Porque estamos un poco ramificados de esa manera. La idea es hacerlo por responsabilidad. Y responsabilidad en latín viene de responsable, que implica autorrespeto. El que es responsable se autorrespeta. De ahí viene todo, ¿no? Si uno mm, tiene la responsabilidad de vivir, tiene necesariamente la libertad de poder apoyar a los demás. Pero el que se siente obligado a vivir, no ayuda a los demás. Simplemente dice, no, yo me salvo, yo me salvo, yo me salvo, y el otro que se salve como quiera, ¿no? Como sea, dicen, ¿no? Y eso, yo hasta ahora me acuerdo de Mesa Redonda, por ejemplo, que es una cosa que no tiene nada que ver Es, acá, pero, eso le iba a decir. pero Eso le iba a decir. sí, claro, entonces, pero ¿qué pasa, no? Que cuando hubo esto del incendio, veía madres corriendo solas y sus hijos detrás de ellos. Y ellas corrían, se salvaba la madre. No, era un momento en que uno tenía que abrazar a sus hijos y me muero yo antes que mis hijos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Mm, esa es una cosa muy, muy ya inherente, muy inconsciente, ¿no? Que hay que tener cuidado siempre con eso, porque de ahí donde podemos determinar que por más ley que se ponga, más normas que se ponga, nadie va a hacer caso porque todos viven obligados a vivir, ¿no? Mientras que uno se responsabiliza, su vida es totalmente diferente, ¿no? Acepta, ¿no? Entonces, y eso es importante tomarlo en cuenta. Sí, lo que he hecho es interesante, lo que en la película quizás no nos propone, porque no hay una moraleja necesariamente de la película en claro, ese claro. aspecto, ¿no? Al menos en Pero la uno no. Al menos en la así 1 no, es. pero en la parte 3 sí hay. En la parte 3 sí está claro eso. Ajá, O sea, eso está claro, clarísimo en la 3. La 1 no. claro. Pero en realidad esa es nuestra propiedad de vida, pues, ¿no? Ser responsables. Mm, claro, bueno, sí. Bueno, profe, gracias por sus comentarios. No sé si tiene algo más que aportar o algo más que decirnos acerca de Matrix o otra cosa que pueda ayudarnos a entenderla. Bueno, sinceramente lo que veo en Matrix es todo un conocimiento simbólico, ¿no? No solamente bíblico, también está ligado a la India también, ¿no? Al, a este Bhagavad Gita, creo que se llama Ah, ya. ¿no? Mahat, sí. Mahabharata, me acuerdo, y el Mahabharita. Sí, sí, algo así. Sí, 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 sí. claro, claro, ¿no? Que es la Ya. filosofía hindú.
Y también está, Mm, y corrobora también eso, ¿no? ¿No? Entonces, mm, y eso necesariamente es interesante, es una buena película. Al ser simbólica quiere decir que nos absorbemos de muchos conocimientos y bueno, sinceramente es invitar a que puedan, bueno, retomar nuevamente la visualización de esta película que fue muy interesante en su época, como dije, muy paralela al Internet y que nos cuestiona si seguimos viviendo una Matrix. Ahora, si decimos que sí, vivimos una Matrix y que nos sentimos controlados, ahí tenemos que activar pues nuestra responsabilidad de vida, pues, ¿no? Que va a ser nuestra ujú. lucha constante, siempre de cada uno de nosotros, ¿no? Una responsabilidad de vida, porque si nos sentimos obligados a vivir, necesariamente pues no estamos avanzando, ¿no? Damos dos pasos hacia atrás y uno hacia adelante, ¿no? Debemos siempre al revés, ¿no? Dar dos pasos hacia adelante y saltar para que Exacto. no pueda repercutir todo lo que este control nos determine, ¿no? Gracias, Claro. como siempre, Omar, por este espacio y bueno, nada más, eso es lo que podría decirles, ¿no? Gracias. Sí. Y como dice una película, retroceder nunca, rendirse jamás. Ah, sí. Ni, Sí. ni retroceder ni para dar vuelo siquiera. O sea, Ah, eso, sí. eso. Ah, sí, sí. Bueno, como dijo uno de nuestros futuros programas que vamos a hacer la próxima semana, John Lennon, ¿no? Todo lo que Mm, necesitas es amor. Y creo que eso es, en conclusión, lo que creo que estamos quedando, ¿no? O sea, es amor hacia uno mismo, es amor hacia los demás, claro, claro. es amor al Ujú. mundo, ¿no? Y ya vas a ser Ujú. pacifistas y amorosos. Ok, profe, gracias. Nos Gracias, vemos. gracias, Omar. Gracias.